Muy bien, Miguel, quisimos sacar un tiempo de conversación, así un poquito informal, en el trópico, bien bonito, porque queríamos tratar un tema que ha sido de bastante controversia, digamos, en América Latina. Y es eso del calvinismo, del hipercalvinismo y del neocalvinismo. La verdad es que queremos ser lo más claros que podamos ser, aún desde el inicio, que nuestro enfoque es Cristo, su evangelio, es Dios, su gloria, y lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo, pero no queremos ignorar o pasar por alto el hecho de que Dios ha utilizado maestros a lo largo de la iglesia que nos han ayudado a entender su palabra, como es el caso de Calvino. Así Así que es. así de plano, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calvinismo? ¿Qué es lo que la gente entiende cuando se habla de eso? Bueno, yo creo que todo el mundo piensa que conoce el calvinismo porque ha oído hablar de predestinación, para comenzar por ahí. Y cada vez que alguien piensa en calvinismo, piensa en una de dos cosas: o predestinación, o piensa en los 5 puntos del tulip. Pero quizás pocos conocen que en realidad esa no fue la centralidad de toda la predicación de Calvino. Él creyó esos puntos, él creyó en esa predestinación porque está en la Biblia, pero en realidad nosotros necesitamos conocer cuál fue la centralidad de su enseñanza, qué es lo que apasionó a Calvino. ¿Y eso qué fue? Y lo que apasionó a Calvino fue el carácter de Dios, y del carácter de Dios la soberanía de Dios, donde Calvino veía este mundo como el teatro donde Dios estaba desplegando su gloria, como un director de obra que crea un espacio para él entonces realizar su obra. Y por tanto, siempre se ha dicho, o algunos han dicho, que Calvino no se bajaba de su púlpito sin haber dejado claro la supremacía de Cristo en toda la tierra, o el señorío de Cristo, o la soberanía de Cristo. Eso es lo que marca a Calvino, incluso por encima, o a diferencia de incluso de otros reformadores. Todo lo otro viene mucho más tarde, pero eso es lo que el calvinismo, lo que caracteriza el calvinismo. O sea Por, que Calvino tenía un Dios bien grande, él entendía un Dios bien grande y él quería que todo el mundo supiera que había un Dios grande que era soberano sobre el universo. Definitivamente. De hecho, los institutos de la religión cristiana de Calvino, su obra maestra, comienza diciendo que todo conocimiento verdadero depende de nuestro conocimiento de Dios y luego del conocimiento de nosotros mismos. En ese orden. Así Tú no te es. puedes conocer a ti mismo bien hasta que tú no conoces a Dios bien. Esa es la centralidad. Un Dios grande, como tú decías, y un hombre pequeño, como realmente es ese hombre caído, justamente por haber caído de la posición enaltecida donde Dios le colocó como el portador de la imagen de Dios. Y eso fue Calvino. Ahora podemos hablar de lo que hoy en día se conoce como calvinismo frecuentemente, que son estos famosos 5 puntos Así es. que tú conoces muy Que bien. de plano vale decir que los 5 puntos no fueron desarrollados per se por Calvino, Así sino que es, salieron como en respuesta a la teología arminiana. Estos cinco definitivamente. puntos que se dice en inglés como tulip, Miguel, defíneslo así brevemente, ¿qué son? ¿Qué significan? Bueno, la T es la T de depravación total, total depravity. Ujú. Y luego la U es la salvación inmerecida o incondicional. Bueno, O inmerecida sería elección quizá incondicional, sí, exacto. la manera de expresarlo incondicional. La L es la expiación limitada, de eso podemos hablar un poquito más adelante. ¿Qué me falta? La I es la gracia irresistible, y la P la perseverancia de los santos. Pero esos 5 puntos surgen, de hecho, como una respuesta a una queja de seguidores de Arminio. Arminio muere en el año 1609. Justamente un año después, 1610, seguidores de Arminio que vivían en Holanda protestan ante el gobierno de Holanda, que había abrazado la confesión de fe de Heidelberg, donde tenía puntos congruentes con la predestinación y demás. Y estos seguidores querían que el gobierno cambiara de la confesión que había abrazado 5 puntos, y le presenta sus 5 puntos. Hay un congreso, un concilio que se celebra, el concilio de... Y Sí, no, no viene, sé. y viene gente de todas partes, viene gente de diferentes naciones de Europa a discutir estos 5 puntos. La conclusión final es que el concilio ratifica la teología que la confesión de fe de Heidelberg tenía, y de ahí surgen los 5 puntos del tulip, que son una respuesta a los 5 puntos que estos arminianos habían presentado. Pero Calvino nunca lo elaboró de esa manera, no lo sistematizó de esa manera, pero sí son enseñanzas que están en su teología. Entonces yo creo que no les hemos hecho un buen provecho, O justicia, quizás. buena justicia, esa es la palabra, a la teología de Calvino, cuando hacemos sobresalir eso y se nos olvida toda la soberanía de Dios, todo el carácter de Dios, todo el señorío de Cristo que Calvino predicó,
Y entonces estamos poniendo las cosas como al revés, lamentablemente. Para una materia en el seminario, mi profesor de historia de la iglesia era un experto en Calvino y él nos hizo leernos completo la institución, la primera edición. Y yo le decía que lo que más me sorprendía de este libro es que era difícil pasar una página sin encontrar el Evangelio ahí claramente estipulado y la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Eso va cambiando cuando la institución va creciendo, pero el asunto está en que muchas veces se nos olvida que lo principal que Calvino predicaba era eso. Así es. Pero por supuesto, la mayoría de los calvinistas, o cuando hablamos de que alguien es calvinista, nos referimos a soteriología. Yo me llamo calvinista y sin embargo yo estoy más o menos de acuerdo con el gobierno, lo que se llama Elder Rule, y Ujú, no tanto el gobierno presbiteriano. ujú. Tú eres calvinista y tú no bautizas niños, ¿cierto? Así es. Entonces hay muchas Y otras tampoco cosas, soy amileniano. ni eres amilenial, exacto. Entonces hay muchas otras cosas que Calvino sí enseñó que uno quizás no abraza, pero ciertamente hay una generalidad de entender un Dios soberano sobre la creación y que salva a una humanidad totalmente caída a través de su decisión soberana, un Cristo Jesús que vino por los suyos, un Dios que es irresistible y los santos que se mantendrán en santidad hasta su muerte. Que básicamente son los 5 puntos del tulip, lo que tú Exacto, acabas de decir. Cuando alguien dice yo soy calvinista, yo creo que está resumiendo en muy pocas palabras básicamente la soteriología de Calvino en el día de hoy, porque dentro de ese movimiento, como acabamos de decir, hay personas que no somos amilenianos, hay otras personas que, como nosotros, que tampoco bautizamos niños, y personas como nosotros que no tenemos el gobierno presbiteriano, como tú acabas de decir. Entonces, hoy en día, eso es un poco más amplio ese concepto, pero el concepto de la soteriología, que es lo que tiene que ver con estos 5 puntos que la gente conoce. Y yo quiero volver a eso, y el concepto de que hay un Dios soberano, grande, majestuoso, dueño y señor de la creación, a quien nosotros le debemos reverencia, respeto, honor, gloria. Eso marcó a Calvino y ojalá eso marcara a cada creyente hoy en día y a lo largo de la historia de la iglesia. La centralidad, decía Archie Sproul, de la doctrina reformada es justamente el énfasis en el carácter de Dios, que hoy en día con frecuencia ha quedado relegado a un segundo plano. Y por eso no respetamos, no honramos a Dios de la manera como los reformadores supieron hacerlo. así es. Queríamos, antes de pasar al próximo tema, que es el hipercalvinismo, solamente recordar un poquito que esto de calvinismo no es algo que él se inventó, que como ya dijimos viene de la palabra. O sea, en Génesis 3, Adán y Eva pecan y quien va detrás de ellos es Dios que va Así es. primero. En Éxodo el Señor dice, le proclama a Moisés que él tendría misericordia de quien tuviera misericordia y tendría compasión de quien tuviera compasión. Ese es el Dios que a quien Él quiere, Él le otorga misericordia. Ujú. Y el otro que recibe justicia, Dios sigue siendo justo. Tenemos todos Romanos 9, que es una oda a la soberanía del Señor sobre la creación y la elección. Y tenemos también el interesante hecho de que en Apocalipsis 13 nos habla que hay algunos van a estar adorando a la bestia, pero los que no adoran a las bestias, la bestia será aquellos cuyo nombre fue escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Así Es es. decir, que mucho antes de nacer ya Dios había escrito en el libro de la vida aquellos que serían su pueblo y que serían los Y suyos. Efesios 1 habla de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. En tres ocasiones, en los primeros 11 versículos de Efesios 1, hay un énfasis acerca de esta lección, la alabanza de la gracia, para la alabanza de la gracia de Dios. Pero quizá antes de movernos también sería bueno, Jairo, hacer una pequeña observación acerca de la gracia irresistible, que más bien debiera ser llamada salvación particular o expiación particular. Am, Cuando hablamos de gracia irresistible, queremos desmontar el concepto de que eso implica que hay gente que no quiere ser salvada y Dios en contra de su voluntad lo salva, y que hay gente que sí quiere ser salvada y que Dios dice, no, pues tú no eres de los míos. El punto es, se acuerda lo que la palabra señala, que nadie busca de Dios, Romanos 3, 10, 11, nadie busca de Dios. Después que la humanidad entera no ha buscado de Dios, Dios sale a buscar al hombre, como tú mencionabas también, y al salirlo a buscar, crea en él, de una u otra manera, el deseo de ese hombre buscar a Dios. El Espíritu Santo que viene a morar en el hombre, o el Espíritu Santo que comienza a trabajar en un hombre en quien todavía no ha hecho morada, comienza a crear deseos para que ese hombre busque de Dios. Y cuando él está buscando de Dios, cuando él está buscando su salvación, él la quiere, pero es Dios que la ha ido generando en él.
y por eso hablamos de que es irresistible. Irresistible en el sentido de que ya no te va a resistir, porque ahora eres tú quien la quiere, pero es Dios el autor de ese deseo interno en el hombre. A eso que nos estamos refiriendo. Yo creo que eso nos sirve para pasar a este segundo tema, que es el hipercalvinismo. Cuando la gente, lamentablemente en América Latina, cuando la gente piensa en calvinismo, el que no conoce, piensa en hipercalvinismo. El Así es. hipercalvinismo enseña que es innecesario o pecaminoso inclusive evangelizar, porque Dios va a salvar a quien va a salvar y Ujú. nosotros no tenemos parte. Dice que un elegido puede vivir la vida como bien le plazca, sin necesidad de arrepentimiento. Es lo que la gente usualmente le llama salvo siempre salvo. Ujú. Dice que Dios es autor del mal y es autor del pecado inclusive, por lo menos esa es la conclusión lógica, y dice que no hay ninguna responsabilidad de parte del hombre. Lo que nosotros hemos estado hablando es muy diferente a esto que estamos Totalmente. mencionando. Ahora, si pudieras decir específicamente cómo tú diferencias una persona que está predicando hipercalvinismo versus alguien que predica calvinismo, Bueno, realmente el que predica calvinismo, por seguir usando el por usar término, el término claro. es alguien que está confiado en la gracia de Dios que es capaz de convertir a cualquier pecador. Él no tiene idea de quién es esa persona a quien Dios va a convertir. Él va a predicar sin tener conocimiento de quién potencialmente Dios quisiera salvar de eso que están escuchando. De hecho, alguien decía que tú debías predicar como si fuera arminiano y confiar como si fuera calvinista. En otras palabras, como tú no sabes quién es quién, tú predicas con la pasión y el deseo de que todo el mundo se salve y tú confías en que se van a salvar aquellos en quienes Dios ha puesto su gracia por razones que solamente Él conoce. Entonces, el calvinista es alguien que cree en la soberanía de Dios, que confía en el poder de conversión de la palabra de Dios predicada, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10. Y como él confía en eso, él está confiado en el poder de lo que él expone, no de su metodología, no del ambiente en que él se encuentra, no de que estas personas son más difíciles o más fáciles de convertir que aquellos. Él no confía en su oratoria, él no confía en su entrega, él no confía en su preparación, aunque él debe tener oratoria, él debe tener preparación, pero eso no tiene nada que ver con el resultado final de quién será salvo. Y él confía en la gracia de Dios. Eso es un calvinista. Eso suena como un Pablo. Eso es un Pablo, eso es un Agustín en su tiempo, eso es un Martín Lutero en su tiempo, un Calvino en su tiempo. Eso es como múltiples otros misioneros también que han confiado en el poder de Dios y por eso han salido a convertir personas, no confiando en ellos, sino en que la palabra de Dios predicada tiene un poder. A que Dios convierta a esas personas. Exactamente. Ahora, el hipercalvinista es todo lo contrario. El calvinista no quiere evangelizar, no quiere salir de su iglesia, lo que la gente llama hipercalvinista. Claro. Piensa, distorsiona la doctrina de la responsabilidad del hombre. Nosotros creemos firmemente que la Biblia sostiene dos enseñanzas en tensión todo el tiempo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Dónde esas dos cosas se juntan? Nadie tiene una idea. Ni tratemos nosotros de ver dónde se juntan, porque Dios no nos ha revelado eso. Tú debes hacer las cosas como si todo dependiera de ti, pero tú debes creer que todo depende de Dios. O Entonces, saber, o saber, saber que o todo depende de saber, Dios. Exacto. exacto, depende de Dios, pero tú tienes un rol que jugar. Nosotros estamos haciendo esta entrevista, nosotros debiéramos hacer esta entrevista de lo mejor que nosotros podamos hacer la entrevista. Tenemos una responsabilidad de preparar el ambiente, de preparar el equipo de sonido, de prepararnos nosotros mismos si necesitamos alguna preparación. Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo Dios usa esta entrevista para aclarar el pensamiento, la mente, traer paz, convicción? O mantener las cámaras funcionando y el equipo de sonido Y funcionando. definitivamente, ya eso es soberanía de Dios y nosotros tenemos que descansar en eso. Pero yo te puedo preguntar, Miguel, ¿tú dirías que hay personas que no se van a salvar si tú, Miguel, no le predicas el evangelio? Bueno, en un sentido, se ha visto desde el ángulo de la tierra, sí, Exacto. porque Dios dice que la fe viene por el oír y Dios ha escogido los instrumentos a través de quienes esas personas van a oír. Eso es desde el ángulo humano. Claro. Desde el ángulo divino, como nada impide los propósitos de Dios, pues si Miguel Núñez no quiere predicar el Evangelio para la salvación de Jairo, Dios no va a ser impedido en su propósito porque yo haya decidido no hacer eso. Pero eso no es así como las cosas funcionan, porque los instrumentos elegidos de Dios serán los instrumentos que van a operar para que eso ocurra. Pero siempre todo evento tiene dos lecturas. Tiene la lectura terrenal y la lectura divina. Y yo creo que nos hace bien a nosotros decir, no, bueno, de aquí abajo luce así,
Desde arriba sabemos que luce soberanamente como Dios ha decidido las cosas. Pero claro que Dios me ha dado, te ha dado personas, lugares, tiempos para llevar la palabra de tal manera que gente específica pueda creer y que sin eso no va a creer. Sin duda. Y a ti también, querido hermano, no olvides eso, vale la pena hacer esa salvedad. Nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas o nuestras iglesias descansando porque Dios va a salvar a quien Él quiera. Sí, Dios exacto, va a salvar a quien Él quiera con nosotros y tenemos el privilegio, el increíble privilegio de participar en su obra. claro. Los resultados están garantizados porque Él va a salvar. Y si alguien no cree eso, no debiera llamarse hipercalvinista, debiera llamarse antibíblico, Exactamente. porque Casi hereje. eso es completamente contrario a la enseñanza de la palabra. Entonces lleguemos al último punto de hoy, Miguel, y es conversar sobre el neocalvinismo. ¿Qué es? ¿Qué significa y demás? Quisiera hacer una primera diferenciación histórica entre el neocalvinismo como lo hablamos hoy y el neocalvinismo histórico, que se refiere a la enseñanza kuiperiana con mayor énfasis en el impacto social y el servicio social. La gente no piensa mucho, hoy cuando yo me puedo llamar neocalvinista, me pueden decir que lo usan como un insulto, pero a mí no me molesta, honestamente. Claro, Em, Cuando piensan en neocalvinismo representado por TGC o por T4G o por Coalición y Piper y Carson y Sugel y Miguel y otros más, no están pensando, o por lo menos nosotros que estamos aquí, no estamos pensando en Kuiper necesariamente. ¿Qué piensas de eso? bueno, para aquellos que no están tan familiarizados con Kuyper, Abraham Kuyper fue un primer ministro de Holanda, que abrazó la doctrina, obviamente, de lo que hoy se conoce como calvinismo, y que tenía un entendimiento que creó una frase que se hizo famosa, y es que no hay una pulgada cuadrada en el universo entero que Cristo nos reclame como mía. Basado en ese entendimiento, él entendió que el cristiano debiera predicar la palabra y ejercer una influencia fuera de las iglesias para transformación de la sociedad. Para diferenciar eso un poco de lo que la gente llama el evangelio social, Así es. que Kuyper no estaba procurando o pensando que la gente se salva por obras sociales y que, como postula la teología de la liberación, que el pecado es el sufrimiento que el hombre tiene aquí en la tierra porque hay unos poderosos que dominan los débiles, nada de eso. Pero si él creía, y yo creo también, que justamente la palabra de Dios se nos dio para transformar individuos, pero que individuos transformados transforman y deben hacer su esfuerzo para transformar su entorno por el poder de la palabra y el testimonio de la palabra que ellos han llegado a creer. Hoy en día, cuando la gente habla de neocalvinismo, ya eso tiene diferentes colores para diferentes gente. Algunos, si tú estás en favor de música contemporánea, eso es parte del neocalvinismo. Y Para lo otros, dicen peyorativamente. exactamente, lo dicen de esa manera. Para otros, si alguien dentro de la doctrina reformada cree que los dones del Espíritu han continuado, ya eso también es neocalvinismo. Para otros, hasta la forma de vestir a veces de alguien, de algún predicador o de parte de la generación joven, eso es parte del movimiento neocalvinista. Entonces yo creo que eso hay que buscarle otro nombre, porque si quisieran ponerle un nombre, porque realmente no creo que identifica apropiadamente ni las intenciones de aquellos que están quizás abrazando esas cosas, ni quizás la seriedad de sus estilos de vida. Yo creo que se le hace mucho daño a la fe cristiana y a los hermanos en la fe cristiana cuando se condenan hermanos que abrazan doctrinas bíblicas, eminentemente bíblicas, doctrinas reformadas, que predican el Evangelio, que creen en la evangelización y que tienen un testimonio Que están buscando la que piedad. están buscando la piedad, y que lo condenamos como neocalvinistas, como si eso fuera una mala palabra doctrinal en nuestros días. Yo creo que cuando hacemos eso, pecamos y honestamente no me irrita, no me duele porque nuestra aprobación está en Cristo. No me duele personalmente, me duele sí, que el movimiento cristiano de hoy, al igual que ayer, esté marcado por ese tipo de actitudes, porque no es piadoso, no es conforme al carácter de Cristo, no es conforme al Evangelio, no es conforme a la gracia, y no te haces bien, y no le haces bien a otros que adoptan actitudes similares. Así es, entonces tenemos que desde fuera algunos critican a los calvinistas por hipercalvinistas Así y es, desde dentro otros critican a los calvinistas como neocalvinistas porque no son como ellos quisieran ser. así es. Pero el sentir, lo que queremos es tratar de honrar la palabra de Dios, tratar de honrar el Dios de la palabra con nuestras vidas, Uh -huh. siendo, estando con cierta base en la teología histórica que Calvino definitivamente enseñó, pero también entendiendo que hace 500 años de Calvino
Entonces, no de la palabra es eterna, pero nosotros, yo pienso, no sé si estás de acuerdo, que nosotros hoy tenemos mayor conocimiento en algunas áreas que algunos padres de la iglesia, que algunos que estuvieron detrás de nosotros, porque estamos en sus hombros. O sea, al poder salir después de ellos, poder leerlos a ellos y poder seguir viendo, nosotros tenemos otra sabiduría añadida a la de ellos que nos ayuda a entender la sabiduría eterna de la Escritura. Bueno, definitivamente, algunos padres de la iglesia incluso llegaron a enseñar cosas que hoy consideramos no bíblicas. Así es. Pero a la luz de lo que nuevas y mejores documentos del Nuevo Testamento han ido apareciendo, nosotros incluso tenemos un texto más pulido que lo que otros tuvieron, pero también, como tú decías, nosotros estamos iluminando sobre territorio ya iluminado, lo cual implica que hay una mayor luz, porque si tú iluminaste el territorio y luego alguien viene y trae luz, y alguien viene y trae luz, nosotros tenemos un territorio mucho más iluminado. Nosotros tenemos hoy en día también, cada teólogo, cada pastor tiene a su mano, vía el Internet, vía recursos impresos, una enorme cantidad de información que padres de la iglesia jamás soñaron con tener. O los reformadores. Y los mismos reformadores. Lo único que eso hace es aumentar nuestra Así responsabilidad es. y potencialmente nuestro juicio a la hora de ser evaluado, justamente porque a quien más se le da, más se le Más se pide. olvida. Entonces, definitivamente yo creo que sí, que entendemos algunas cosas mejor que lo que ellos pudieron entenderlas y a la vez nos quedamos boquiabierta de cómo gente que tenía menos conocimiento a la mano pudo llegar a conclusiones como llegó un Martín Lutero, un Calvino, gente del pasado, un Agustín en el siglo IV, Así es. gente extremadamente iluminadas por el Espíritu de Dios. Y eso también tenemos que aplaudir eso, porque el aplauso es para Dios al final, que le dio sabiduría de tal magnitud. De manera que sí, nosotros estamos viviendo una época muy privilegiada que debe hacernos más sobrios a la hora Así es. de enseñar. Entonces, cuando la gente habla de neocalvinismo de manera peyorativa, no vemos el punto. Pero podemos entender que hay un nuevo resurgir de la teología calvinista que está impactando el mundo hispanohablante, que es Definitivamente. como un sentir manifestado en diversas iglesias y denominaciones que tienen un Dios grande y soberano sobre cada aspecto de nuestras vidas, que nos creó a su imagen y a la vez diferentes unos de otros y diferentes hombres y mujeres, que considera el Evangelio como el mensaje central de las Escrituras y de nuestras vidas, y que quiere ver una iglesia más sana, más dependiente de la palabra, mucho más dependiente de la Escritura que de cualquier otra revelación, y que quiere ver sus círculos de influencias afectados por el Evangelio. Y este sentir está influenciado por la enseñanza de la Reforma o de la Iglesia Reformada. Hay diferentes personas ahí, algunos se visten de una manera, otros se visten quizás de otras, en algunas áreas tendremos lenguaje diferente, pero si genuinamente estamos en la base de la Escritura, a través de cómo la teología reformada nos ayuda a entenderla de una mejor manera, entonces estamos hablando de hermanos y hermanas, que estamos trabajando juntos para la fe. Definitivamente. Y hay un par de cosas que yo quisiera también puntualizar. Por un lado, la historia de la iglesia es la mejor evidencia, de la iglesia ortodoxa, es la mejor evidencia de que hay más de una forma de hacer iglesia bíblicamente. Para tú tener una iglesia bíblica, tú no tienes que hacer todo absolutamente de la manera como nosotros lo hacemos. Y creer eso, yo creo que es el espíritu del legalismo realmente. La historia de la iglesia, y si queremos hablar de 500 años para acá, es la mejor evidencia de que tú puedes hacer iglesia bíblicamente, apegado al texto bíblico, y no tiene que ser igual que, ni siquiera, no solamente como yo lo hago, como se hizo hace 200 años. Probablemente ninguno de nosotros está haciendo iglesia como lo hicieron hace 300, 400, 500 años atrás. Tenemos principios comunes, pero no vamos a hacerlo igual, no es la misma cultura, no tenemos los mismos edificios, no nos vestimos iguales, el lenguaje no es el mismo, las expresiones musicales no son iguales, las expresiones a la hora de predicar no son iguales. Nadie está predicando como Jonathan Edwards hoy en día, o muy poca gente estaría predicando de esa manera. Por lo menos haciendo efectivo, predicando como... Exacto, ese quizás es un buen punto, no tenga la eficacia de Jonathan Edwards. Y simplemente porque no son Jonathan Edwards. Dios le hizo un llamado particular para un tiempo particular, en una generación particular, con una corrupción moral particular en su momento. Se nos olvida eso. Tenemos un tiempo difícil hoy en día. Pero en el momento del primer gran avivamiento de Estados Unidos tenía el peor índice de alcoholismo que se había registrado. Y Dios hizo su obra y Dios trajo convicción de pecado, predicando como lo hizo Whitfield y predicando, que dicho sea de paso, era
calvinista si tú Calvinista. quieres, Exacto. y al mismo tiempo un gran evangelista. Entonces ahí tú Exactamente. tienes una, Como casi todos los grandes evangelistas a lo largo de la historia de la de iglesia. los últimos 500 años sobre todo. Entonces, y anterior a Calvino, oye, hubo gente que creyó estas mismas cosas. Así Estuvo es. Agustín en el siglo IV y estuvo Pablo en el siglo I. Estuvo Jesús. Tú lees el Evangelio de Juan, y es altamente predestinario. Juan 6:44, nadie viene al Padre si el Padre no lo, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Pero resulta que esa palabra que está traducida como atrae aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y las otras 2 veces traducida como arrastra. Arrastra, exactamente. Y el diccionario Kittle dice que es arrastrar, lo que significa, por una fuerza irresistible. Y así pudiéramos continuar hablando indefinidamente. O sea que, hermanos, seamos sensibles. Este es mi llamado como final. Da tu llamado pastoral, por favor. Yo soy un joven calvinista, no estoy muy de acuerdo con los neocalvinistas. O yo soy un joven arminiano y no estoy de acuerdo con los calvinistas y punto. Hazme un llamado pastoral, por favor. Bueno, en primer lugar, recordemos que nosotros somos, si somos verdaderamente creyentes, somos hijos de Dios, pertenecemos a una misma familia. Que cuando condenas a alguien que por quien Cristo dio su sangre. O sea, Cristo pensó que valía la pena morir por él y yo pienso que vale la pena condenarlo. Casi matarlo con mis Exacto, palabras. eso es una contradicción enorme. Tengo que tener sensibilidad hacia eso. En tercer lugar, que podemos tener diferencias y podemos tener diferencias incluso significativas a la hora de hacer filosofía de iglesia, a la hora de hacer ministerio, a la hora de hacer iglesia. Pero si abrazamos lo que verdaderamente es el corazón de la revelación de Dios, el Evangelio con todas sus implicaciones de la vida diaria, y tienes un testimonio verdadero, tienes un testimonio que honra a Dios, pues yo creo que tú debes honrar a ese hermano, tú debes sentirte contento por ese hermano, debes aplaudir incluso a ese Y hermano aún aprender. y aprender de ese hermano, aun si al final dice, a pesar de que yo tengo mis diferencias, eso está bien, porque el hombre humilde, la mujer humilde, reconoce la obra de gracia de Dios en esa otra persona. ¿Cómo es que Dios es capaz de morar en tu interior y honrarte morando en tu interior? Y yo no soy capaz de honrar la obra de Dios que ese espíritu que mora en ti está haciendo, porque yo lo que quiero es condenarte por esto, por aquello. Al final, lo que yo estoy demostrando con eso muchas veces es ausencia de gracia o cómo entiendo la gracia, y al mismo tiempo mostrando una ausencia del carácter de Cristo que no vivió de esa manera. El falso maestro es otra cosa. El falso maestro compromete el Evangelio, no predica el Evangelio, incluso no te lleva a Cristo, te lleva a cualquier otro lugar menos a Cristo. De eso no es que estamos hablando. Entonces yo quisiera extender ahora a América Latina, que está surgiendo, que tenemos una generación joven, donde hay jóvenes que tildan a otros jóvenes de neocalvinistas, de hipercalvinistas, de, por Dios, vistámonos del carácter de Cristo y podamos y honremos la novia de Cristo de una mejor manera para la gloria de nuestro Dios. Ese sería mi llamado final. Busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Gracias, Miguel. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti.